Los pasos del rey resonaron por el corredor principal y de inmediato se dio cuenta. El palacio ya estaba despierto, demasiado despierto. Las doncellas caminaban en silencio absoluto. Los guardias estaban tensos, rígidos, como si hubiesen pasado la noche en vela. Algunos sirvientes tenían los ojos enrojecidos. Las paredes tenían ese tipo de silencio que no aparece de repente, sino que se cocina durante horas, incluso días. Y aquí viene el detalle extraño. Nadie parecía sorprendido. Parecía que todos esperaban este momento, menos los padres del príncipe. Una ruptura en el patrón, una verdad que no debía verse, una señal demasiado obvia para ignorar. Cuando el rey llegó a los aposentos de la reina, la encontró sentada frente a la ventana, las manos enguantadas, rígidas, los ojos hinchados, pero la postura firme como una estatua rota. Entre ellos, en la mesa, la misma carta, la misma frase absurda: falleció pacíficamente. Se veía también la semana pasada, susurró ella. Estaba riendo con los niños. El rey se arrodilló ante ella y así, por primera vez en su reinado, inclinó la cabeza ante alguien, porque un padre que pierde a un hijo deja de reinar, aunque sea por un instante. El país deberá saberlo, dijo él con voz que parecía prestada, pero algo en la forma en que lo dijo, como si supiera que el anuncio traería más preguntas que respuestas. Y ahí, justo ahí, nació la duda que acompañaría la corona durante semanas. ¿Por qué el palacio actuaba como si hubiera estado preparado? Si llegaste hasta aquí, comenta, te escucho, así sé cuántos siguen atentos, porque lo que viene es más intenso. Mientras la familia real trataba de mantenerse en pie, el palacio se transformaba en un escenario de tensión contenida. Lady Frances, la directora de comunicaciones, sostenía un comunicado impreso durante toda la noche. Lo había revisado tantas veces que parecía más viejo que el propio palacio. Es con profundo pesar que la Casa Real confirma el fallecimiento de Su Alteza Real, el Príncipe Ricardo de Gales. Cada palabra era precisa, medida, fría. Pero el rostro de Lady Frances no era frío. Era la expresión de alguien que ha tenido que callar demasiado. A las 10 en punto, ante un enjambre de cámaras, Sir Malcolm salió al podio. Su voz fue grave, suave, casi mecánica. El príncipe falleció esta mañana, rodeado de su familia. Un silencio, una pausa que no estaba en el guión, un temblor casi imperceptible. Y entonces la avalancha comenzó. Clics de cámaras, susurros de periodistas, mensajes corriendo por todo el mundo. En segundos, la noticia se expandió como fuego sobre papel. En tiendas, en autobuses, en oficinas, en cada hogar donde un televisor murmuraba las noticias de la mañana. La nación entera pareció detenerse. Y mientras la gente lloraba, algo más sucedía dentro del palacio, algo que nadie vio, pero que cambiaría la narrativa para siempre. Mientras el mundo reaccionaba con asombro y tristeza, las puertas del palacio se cerraron. Dentro, el verdadero drama apenas comenzaba. La princesa Charlotte llegó primero, aún con el abrigo puesto, sin maquillaje, sin la máscara pública. Se aferraba a una carta que su hermano le había enviado solo días antes. Decía que quería visitar el regimiento de padre, susurró. ¿Por qué hablaría de planes si...? Se detuvo. Las palabras dolían. El príncipe Eduardo el Menor permanecía en un rincón, mudo, como si aún no entendiera que el juego había cambiado para siempre. La reina ya no lloraba, solo respiraba, profunda, cortadamente. ¿Alguna vez podremos llorar en privado?, preguntó con voz cansada. El rey no tenía respuesta. Porque en ese palacio lo privado no existía desde hacía siglos. Y eso era apenas la primera grieta. Comenta, estoy aquí, si sigues conmigo. Lo que viene es todavía más oscuro. El rey entró al consejo privado. Un salón azul, largo, frío.
lleno de asesores que parecían tan nerviosos como los sirvientes. La discusión comenzó de inmediato. Majestad, debemos controlar la narrativa. El país espera fortaleza. No podemos mostrar dudas. Debemos evitar especulaciones. La palabra súbito podría generar teorías. La agenda pública debe ajustarse. Era como si hablasen de una tormenta, no de un hijo muerto. El rey cerró los ojos un instante. ¿Continuidad?, repitió con un tono extraño. ¿O control? El silencio cayó sobre la mesa como una losa de mármol, porque en ese momento el rey había dicho en voz alta lo que todos temían pensar. La historia oficial debía sonar perfecta, incluso si no lo era. Y mientras en esa sala se discutían las palabras que el país escucharía, afuera, algo mucho más poderoso se estaba formando. La noticia había corrido más rápido que cualquier comunicado oficial. En cuestión de horas, miles de personas comenzaron a reunirse frente a las rejas del palacio. Bajo la llovizna, familias, ancianos, jóvenes, extranjeros, todos con velas y flores. Alguien comenzó a cantar un himno. Otro dejó una foto del príncipe cuando era cadete. Una niña colocó un dibujo con un mensaje infantil que rompió corazones. Gracias por ser bueno. La princesa Charlotte lo vio desde una ventana, y por primera vez desde que recibió la noticia, sus lágrimas no fueron silenciosas. El mundo estaba llorando a un hombre que nunca quiso la atención. Esa fue la ironía cruel de su vida. Esa y algo más, porque entre esas lágrimas empezó a surgir una pregunta. Una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Qué pasó realmente? En un rincón apartado del palacio, los médicos reales revisaban sus reportes. Susurros, miradas cruzadas, papeles que cambiaban de manos demasiado rápido. Y había algo extraño en su actitud. Demasiado nerviosa, demasiado rígida. Como si hubieran sido advertidos sobre lo que podían decir y sobre lo que no debían mencionar jamás. En otro ala, el personal de servicio charlaba en voz baja. Dijo que se veía bien, ¿no? Sí, hace apenas 2 días estaba perfecto. Entonces, ¿cómo? Las teorías comenzaban a gestarse como sombras. La princesa Charlotte no podía concentrarse. La reina caminaba de un lado a otro como si buscara respuestas en el propio aire. Y fue la reina quien pronunció la frase que congeló a todos alrededor. Siento que hay algo que falta, algo que no nos han dicho. Y si tú también lo sientes, comenta, algo no cuadra, porque no eres el único. Cuando la noche cayó sobre Londres, el palacio quedó envuelto por un mar de luces. Velas, miles de velas, iluminando la niebla como si la ciudad entera estuviera viva y respirando dolor. El rey se quedó de pie ante la ventana durante horas, quieto, inmóvil, no como un rey, como un padre. La reina apareció detrás de él y puso una mano en su hombro. No dijeron nada. Las palabras eran inútiles, el silencio era más honesto. En ese instante, ya no eran la figura pública más poderosa del reino. Eran 2 seres humanos rotos mirando un océano de amor que llegaba demasiado tarde. Y entre el sonido de la lluvia golpeando el cristal, el llanto a distancia, los susurros de oraciones, el rey pronunció una frase que nadie debía escuchar. Nada volverá a ser igual. Y tenía razón, porque lo que revelaría el día siguiente superaría el dolor, la política y la tradición. Pero eso pertenece al capítulo final de esta historia.